Saludos desde Euronews. Les ofrecemos ahora las claves informativas que han definido este primer viernes de 2019. Se lo mostramos ahora en Euronews Hoy. Estos son los titulares. Alemania sufre el mayor pirateo informático de su historia. Políticos y personalidades relevantes ven datos personales y políticos y bancarios expuestos. Sigue parcialmente cerrada la administración de Estados Unidos. Trump insiste en su muro prometido en campaña electoral. Los demócratas cierran filas y no ceden. Rebelión municipal contra el gobierno italiano por la política antimigratoria de Salvini. Alcaldes relevantes advierten que no aplicarán leyes que pongan en peligro vidas de refugiados. El uso de pesticidas muy agresivos contra las plagas de los campos de coca en Bolivia amenaza la supervivencia de las abejas. Todo el ecosistema en riesgo. Cientos de políticos alemanes y personalidades de relevancia pública han visto algunos de sus datos personales al descubierto. Ha sido el mayor pirateo informático de datos sufrido en Alemania. Solo la extrema derecha de Alternativa para Alemania se ha librado de tan selectiva filtración de Año Nuevo. La mayor filtración de datos de la historia de Alemania la hizo un solo hacker. Se llamaba /Orbit en las redes, según el diario digital T-Online, y lo que quería era llamar la atención. Todos los partidos políticos alemanes se han visto afectados por esta divulgación en Twitter, salvo la formación ultraderechista Alternativa para Alemania. Según el presidente de la Oficina Alemana de Seguridad, hay una gran cantidad de ataques de 2 dígitos que tuvieron mucho éxito y los que fue posible entrar en cuentas y recuperar datos y documentos como una copia de una tarjeta de identificación personal. Con este virus se obtuvieron también otros datos, como el nombre y los apellidos, así como números de móvil. Cientos de políticos, famosos y periodistas se han visto afectados por este virus, incluida la canciller Angela Merkel, aunque en este caso, según las autoridades, no han conseguido información sensible. Uno de los diputados alemanes afectados considera que este ataque tendrá consecuencias para los políticos. Ciertamente pensaré en cómo separar mejor la comunicación oficial de la comunicación privada. Creo que este es uno de los puntos esenciales. Después de todo, las conversaciones publicadas son de chats privados, conversaciones con la familia, con un colega o con un periodista. Se tratará de separar aún mejor la comunicación oficial de la privada. La información comenzó a publicarse antes de Navidad, pero las autoridades no descubrieron la existencia de este ataque masivo hasta la noche de este jueves. El pirata informático tenía 16.000 seguidores en Twitter y se autoproclamaba investigador de seguridad y sátiro. Vamos ahora a Berlín, donde nuestra compañera Emmanuel Chas tiene los datos recogidos sobre el terreno. Llueve sobre mojado, aunque el volumen de datos sea mayor. ¿No es la primera vez que esto ocurre en Alemania? Efectivamente, Enrique, no es la primera vez que se encuentra una brecha en la seguridad del gobierno alemán, aunque a esta escala no hay precedentes. En diciembre de 2017, un grupo de piratas informáticos con conexiones con Rusia llamado Fansybir fue descubierto dentro de la red de seguridad informática usada por los ministerios de Defensa y Exteriores de Alemania. En noviembre de 2008, otro grupo de piratas informáticos ruso llamado Snake pirateó cuentas de correo electrónico de representantes políticos y militares. Alemania tiene un triste historial en el área de los ciberataques. Seguimos en Alemania. Una bomba sin víctimas contra la sede del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania provoca daños y levanta la alarma en pleno Estado federado de Sajonia, donde el partido antiinmigración tiene fuertes apoyos. 3 detenidos tras el ataque contra una sede del partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Se trata de 3 alemanes de 29, 32 y 50 años. Una explosión la noche del jueves frente a la sede de la localidad de Düben, en su bastión del Estado federado de Sajonia, causó daños materiales, pero no víctimas. Vehículos aparcados en las inmediaciones y edificios colindantes también resultaron afectados. Jens Leopold vive en una de las viviendas que han sufrido daños.
Cenamos y luego recogimos la mesa. Después se produjo una detonación en la oficina al otro lado de la calle y vi cómo se rompían mis ventanas. A través de Twitter, el ministro de Economía y vicegobernador de Sajonia, el socialdemócrata Martin Dulik, ha dicho que no hay justificación para este tipo de hechos y que a alternativa para Alemania hay que combatirla políticamente y no con explosivos. En las últimas semanas ha habido en Sajonia varios ataques a oficinas de la formación ultraderechista, aunque esta es la primera vez que se utilizan explosivos. Trump quiere el muro que prometió en campaña electoral, ese que aseguró que iba a pagar México. Insiste en que quiere 5.000 millones de dólares y los demócratas le responden que el muro es para que no se vea lo que hace con la seguridad social, la sanidad, las medidas anticontaminación. Mientras, parte de las oficinas de la administración estadounidense siguen cerradas. Los demócratas no quieren perder el tiempo tras recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. El mismo jueves aprobaron una serie de medidas para acabar con el cierre parcial de la administración que comenzó el pasado 21 de diciembre por la petición de 5.000 millones de dólares de Donald Trump para levantar el muro en la frontera con México. La oposición ha separado el presupuesto para la seguridad fronteriza del de otras agencias gubernamentales y la nueva portavoz de la Cámara Baja cuestiona las razones del presidente. Es un muro entre la realidad y sus electores y partidarios. No quiere que sepan lo que está haciendo con Medicare, Medicaid y la seguridad social en su propuesta de presupuesto. No quiere que sepan lo que está haciendo para limpiar el aire y el agua y el resto en su Departamento del Interior y en la Agencia de Protección Ambiental. No quiere que sepan cómo los está dañando, así que mantiene el tema del muro. Es un maestro de la distracción. Y al respecto, Donald Trump ha reaccionado de inmediato desde la Casa Blanca. Responde a los demócratas y fija su posición. Puedo decretar una emergencia nacional porque se trata de la seguridad de nuestro país. Por supuesto que puedo hacerlo. No lo he hecho y puede que lo haga o puede que no. Pero puedo decretar una emergencia nacional y construirlo muy rápido. Es otra forma de hacerlo, pero si puedo hacerlo negociando, vamos a intentarlo así. Rebelión municipal contra el gobierno italiano. Con la defensa humanitaria del inmigrante como bandera, los alcaldes de Palermo, Nápoles, amenazan con no aplicar leyes que pongan en peligro la vida de los refugiados que llegan a las costas italianas. La otra Italia deja oír su voz desde el desafío del poder cívico municipal. Matteo Salvini encuentra obstáculos para aplicar su restrictiva política migratoria. El viceprimer ministro italiano y titular de la cartera de Interior está viendo cómo la oposición de los alcaldes se está extendiendo por todo el territorio. Leluca Orlando, regidor de Palermo, fue el primero y tras él se han ido sumando otros como el de Florencia o el de Nápoles. Este último, Luigi De Magistris, ha sido especialmente combativo y ofreció el jueves el puerto de la ciudad para acoger un barco con 32 inmigrantes a bordo. La respuesta de Salvini ha sido contundente, exigiendo el cumplimiento de la ley e invitando a dimitir a aquellos que no lo hagan. Desde la Asociación Nacional de Alcaldes alegan que los derechos humanos no son negociables. El Parlamento italiano aprobó el mes pasado el llamado Decreto Salvini, que acaba con la protección humanitaria para aquellos que no obtengan el estatus de refugiado, lo que deja sin protección a víctimas de tráfico de personas o a niños con problemas físicos o mentales. La normativa, además, limita a los ayuntamientos para que puedan ofrecer servicios como la sanidad a aquellos inmigrantes con permiso de residencia. Los inmigrantes como pretexto para formaciones populistas. Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, ha llegado a la conclusión de que la demagogia antiinmigratoria es el principal combustible de las emergentes formaciones políticas de extrema derecha. La migración se ha convertido en una excusa para que las nuevas formaciones populistas ganen adeptos, según el director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Antonio Vitorino destaca que estas formaciones han crecido gracias a que han centrado sus campañas en hablar del tema, culpabilizando a los migrantes de los problemas en seguridad o desigualdad. Creo que algunas fuerzas políticas quieren utilizar las migraciones como principal causa de los diversos problemas sociales que existen en las sociedades desarrolladas. Pero esto se desvía de la cuestión principal de la migración. Según el último informe de la ONU, más de 2.200 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo en 2018. Es 900 fallecidos menos que hace un año.
Pero según Vitorino, el número de muertos es mayor en proporción al número de personas que han llegado. Podemos decir que hay más muertos teniendo en cuenta el número de llegadas. De hecho, hay un control más eficiente del número de personas que salen. La Guardia Costera Libia funciona mejor y eso nos permite disuadir a la gente de emprender un viaje casi suicida. Pero este aumento demuestra que aún es necesaria una acción más persuasiva para convencer a la gente de que esta no es la manera. Las ciencias demoscópicas provocan sorpresas, a muchos sustos y a no pocos les tiran las ilusiones a un desván. Desde la irrupción de Vox son varias las encuestas que intentan perfilar un futuro inmediato, pero son tan contradictorias que no solo no despejan dudas, sino que las aumentan. En España, el CIS rebaja al 3,7% la intención de voto al ultraderechista Vox, muy lejos del 13% que pronosticaba otro reciente sondeo. Se trata del primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas desde que la extrema derecha entró con fuerza en el Parlamento andaluz, logrando 12 escaños. Esta encuesta del organismo público muestra un avance del PSOE de Pedro Sánchez. Los socialistas lograrían casi un 29% de los votos si hoy se celebraran elecciones, 6 puntos más de lo que pronosticaba este miércoles Sigma 2 y 7 puntos porcentuales más que los logrados en las elecciones generales de 2016. En ambos sondeos, el PP llegaría en segunda posición sufriendo un importante batacazo respecto a los últimos comicios, en los que logró el triunfo con un 33% de las voces. La también derechista Ciudadanos le seguiría de cerca, logrando avanzar unos 5 puntos. La coalición de izquierdas Unidos Podemos llegaría en cuarta posición, con un retroceso de 6 puntos respecto a 2016. Lo que se desprende de este barómetro del CIS es que reina la incertidumbre sobre si la ultraderechista Vox hará o no una entrada triunfal en el Congreso español, con cifras muy dispares dependiendo de las encuestas. Los chalecos amarillos en Francia recuerdan que su silencio ha sido solo una pausa, no el fin de un movimiento de protesta. Pasadas las fiestas, planean un nuevo sábado de manifestaciones de descontento. Los chalecos amarillos han previsto una nueva jornada de movilización en Francia. Por octavo sábado consecutivo, el popular movimiento ciudadano ha convocado protestas para mostrar su desacuerdo con la política del gobierno de Emmanuel Macron. Un presidente del país cuya popularidad ha perdido muchos enteros en las últimas semanas. Él mismo lo ha provocado, en primer lugar por su silencio y después por sus respuestas. Que se olvide de las elecciones europeas y haga las maletas, afirma este veterano parisino. Según las encuestas, las 3/4 partes de la población en Francia están descontentas con el ejecutivo de Macron, pero resulta paradójico que cada vez muchas menos personas acuden a la convocatoria de los chalecos amarillos para protestar por su gestión. El movimiento para los que todavía se movilizan se ha convertido en el terreno de juego de agitadores que buscan la insurrección y quieren derrocar al gobierno, señala Benjamin Griveaux, portavoz del Ejecutivo francés. Las autoridades políticas insisten en que seguirán con su voluntad de hacer reinar el orden público y el orden republicano y en que nadie está por encima de las leyes en Francia. Ejemplo de ello es el desalojo que ha tenido lugar en Niza, donde un grupo de chalecos amarillos ocupó un hospital vacante para acoger a familias de inmigrantes. El uso de pesticidas muy agresivos contra las plagas de los campos de coca en Bolivia amenaza la supervivencia de las abejas. Los apicultores hablan de una auténtica hecatombe de abejas, insectos imprescindibles para el equilibrio del ecosistema. En Bolivia, las plantaciones de coca están provocando un efecto imprevisto, una auténtica hecatombe de abejas. Su población se está reduciendo de forma estrepitosa debido a los pesticidas que se aplican en los cocales. Los apicultores están alarmados. Las abejas que entran en contacto con los pesticidas aplicados en los cocales o en otras plantaciones como los tomates que utilizan también, eso hace que se mueran las abejas o se pierdan en el campo. Ya no vuelven a su casa. En las plantaciones de coca se utilizan insecticidas organofosforados, es decir, derivados del ácido fosfórico, una sustancia muy tóxica que se acumula en el organismo de las abejas y vuelve loco su sistema nervioso central. También se acumula en los suelos y afecta a otros organismos. El uso de estos pesticidas va parejo a un aumento exponencial de estos cultivos legales en Bolivia, en detrimento de los bosques tradicionales. Los agricultores, cuya salud también resulta afectada, aseguran no tener alternativa.
utilizamos los pesticidas para las plagas, porque las plagas se lo comen la coca en pedacitos y eso nos afecta en nuestra economía y ya no, hasta en las plantas puede secar y de esa forma nosotros perdemos como productores de coca. Según la ONU, Bolivia dedica 24.500 hectáreas al cultivo de coca, con un aumento del 7% anual. Es el tercer productor por detrás de Colombia y Perú. La hoja se masca y se toma en infusión, entre otros usos, pero entre el 35 y el 48% acaba utilizándose para hacer cocaína. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Ya saben que pueden tener más detalles en el momento sobre estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Buen fin de semana, gracias por acompañarnos. Euronews sigue ahora con ustedes con más información.